En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos: el que es fiel a mis mandamientos y los guarda, es quien me ama. Y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. El otro Judas, distinto del Iscariote, preguntó: Señor, ¿y qué ha pasado para que quieras revelarte a nosotros y no a las demás personas del mundo? Jesús le dice: el que me ama guardará mis palabras. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 21 al 26. El criterio de la preferencia de Dios siempre es el mismo: el amor. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy lunes 30 de abril, año 2018. La enseñanza de los grandes asuntos de Dios siempre se ha llevado a través de una catequesis, y las catequesis empezaron en la historia del cristianismo con el buen ejemplo de Jesús de Nazaret. Una manera de ser un excelente catequista la propuso Jesús entre la pregunta y la respuesta. Se supone que la pregunta es el ideal de la persona, los deseos, el querer saber, el querer entender. Se supone que el que pregunta quiere hacer las cosas mejor, quiere cambiar su manera de pensar y quiere tomar el camino que le indican. Así era esa primera comunidad en torno a Jesús de Nazaret. Iban preguntando y el Señor les iba contestando. El capítulo 14 del Evangelio según San Juan tiene ese modelo de catequesis donde las cosas se van preguntando y se van sabiendo con mucha seguridad qué se debe hacer o por qué las cosas deberían ser así. La primera pregunta la formula el apóstol Tomás y le dice a su maestro: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Esa es la pregunta. Y la respuesta la obtiene de su maestro. El mismo maestro es el camino, él la verdad y él es la vida. La segunda pregunta la formula Felipe y le dice a su Señor: muéstranos al Padre y eso nos basta. Como que queremos conocer a Dios, queremos saber de dónde viene usted, y suficiente con eso, con que nos dé esa experiencia. Y tiene la respuesta de su maestro. El Hijo de Dios le responde a él: tanto tiempo que llevo contigo, Felipe, todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. La tercera pregunta la formula Judas, no el Iscariote, y le pregunta al maestro: ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo? La respuesta la tiene Jesucristo. Y la respuesta la da el Señor diciendo: el que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. Cuando Jesús le contesta esa pregunta a Judas, no el Iscariote, como que queda el sabor de que algo está en la mente de este Judas, como querer preguntarle al Salvador del mundo: ¿nosotros somos privilegiados y los demás no lo son? ¿O nosotros somos más importantes y los demás no lo son? ¿Por qué hablas de mostrarte a nosotros y no a todas las personas en general? También uno podría formular una pregunta: ¿por qué habla en parábolas a las personas en general y a los discípulos no?
También podría surgir otra pregunta: ¿por qué hay cantidad de cosas que no se pueden saber todavía, sino hasta que pase la resurrección, el Espíritu se lo revelará todo? Bien interesante el método catequístico de Jesús de Nazaret. La enseñanza que nos deja para el día de hoy es la enseñanza del amor. Y para Dios no hay preferencias de ningún tipo de personas, sean muy allegados, muy comprometidos, muy en la línea de Dios. Porque Dios tiene una visión del mundo y Dios ama al mundo y Él siempre se conserva fiel al mundo. Luego, la catequesis de Jesús de Nazaret va para todas las personas. El amor es universal. El Papa Francisco escribía su segunda exhortación apostólica postsinodal, que la denominó la alegría del amor. Y en ese documento del Amor y Leticia nos dejó varias enseñanzas sobre el amor. Si el Evangelio dice: el que es fiel a mis mandamientos y los guarda es la persona que me ama. Y la persona que me ama amará a mí, mi Padre lo amará y yo también lo amaré. En conclusión, la persona que logra entender qué significa amor tendrá una vivencia espiritual muy buena, espectacular. Será un gran discípulo y aprenderá a perdonar tan fácilmente y entrará en el mundo de los demás, porque el que ama no tiene problemas por donde vaya caminando. Existe un texto en la Santa Biblia, que es la primera carta a los Corintios, y en ese capítulo 13 de esa carta está la gran enseñanza del amor. Y hablando del amor, que el Papa Francisco lo explica a través de la caridad. Y dice el Papa que el amor no es solo un sentimiento que se debe entender en el sentido del verbo amar, sino más bien desde la lengua hebrea. Dice el Papa que en hebreo significa hacer el bien. Como decía San Ignacio de Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las mismas palabras. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. El verdadero amor entonces valora los logros de las personas, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia, diría el Papa Francisco. Mientras el amor se sale de nosotros mismos y entra en el mundo de la comunidad, quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en el lugar sin pretender ser el centro y llamar la atención. Por eso el amor va unido a la humildad, y la actitud de la humildad entonces aparece como algo que es parte del amor, porque para poder comprender, disculpar o servirle a las demás personas es importante sanar el orgullo, cultivar el amor. Así lo diría el Evangelio de San Mateo en ese capítulo 20 a partir del verso 23. El amor es algo que se manifiesta y crece en la vida de cada persona según las virtudes. Milagro.